Bien, buenos días. Saludos, estimados maestrantes. Una vez más les saluda Lorena Revilla, su docente de la asignatura de Intervención a la Discapacidad Físico-Motora. Bueno, frente a las dificultades que estamos teniendo con el servicio eléctrico, pues aquí procedo a dejarles algunas orientaciones que guardan relación con la primera tarea que se orientó en la semana 1, ¿sí? Recordemos que esta es la primera tutoría correspondiente a la semana 2, ¿sí? En primera instancia, a mí me gustaría que podamos hacer un pequeño repaso sobre lo que hemos abordado en el encuentro anterior, que fundamentalmente hicimos un recorrido acerca acerca de la evolución que ha tenido el concepto de discapacidad, ¿sí? Como un proceso netamente evolutivo, ¿sí? En el cual se han dado tres paradigmas fundamentales, ¿sí? Esos tres paradigmas fundamentales estaban supeditados por el tradicional, por el biológico de rehabilitación y el último que es el de los derechos humanos, según lo manifestó López Massís en el año 2011. Cabe destacar que estos paradigmas hoy en día coexisten en la actualidad, y por ende nosotros debemos aprender a trabajar con cada uno de ellos sin desmerecer al otro, ¿sí? Es importante también recalcar que el paradigma, el último que surge, que es el de los derechos humanos, ha sido el que con más ímpetu se ha estudiado, se ha trabajado, ¿sí? Aunque en algunos casos el biológico sigue teniendo un fuerte peso, ¿sí? Recordemos que en el modelo tradicional se hablaba de una concepción marcada por la marginación, el sometimiento, ¿sí? Aquí la persona es objeto de asistencia e incluso de protección, ¿sí? En este sentido, la persona eh, va a ser asumido, o sea, va a ser incorporado, pero en el ámbito médico-sanitario. Ya más adelante, en el modelo de rehabilitación, ¿sí? Surge recordemos que había su surgimiento, se da eh, en medio de dos guerras mundiales, ¿sí? Y se le otorga, en este caso, a la persona con discapacidad un papel netamente pasivo, ¿sí? Donde el sujeto es prácticamente un sujeto que no puede participar y que más bien se lo debe rehabilitar, ¿sí? Tiene por objeto que la persona consiga el estado más cercano a la normalidad para luego incorporarse a la sociedad, ¿sí? Y el último enfoque, que es el último paradigma, es el de derechos humanos, que surge a finales del siglo XX, ¿sí? E inicios del XXI, y rompe con ese modelo de dependencia, ¿sí? Con el hecho de que la persona requiere obligatoriamente de la asistencia de alguien más. Eh, entonces, aquí se promueve que la persona asuma la dirección de su propia vida, y además pretende eliminar lo que conocemos hoy en día como las barreras arquitectónicas, actitudinales y de comunicación, ¿sí? Aquí se plantea digamos, el eje fundamental o la importancia fundamental de este paradigma, plantea el derecho fundamentalmente de la toma de decisiones, ¿ok? Después habíamos conversado un poquito acerca de de la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, la aprobación del Programa de Acción Mundial para Personas con Discapacidad, y en el año 93, donde surgen unas normas uniformes a nivel mundial sobre la igualdad de oportunidades para personas que presentan algún tipo de discapacidad. Ya más adelante hablamos un poquito del recorrido histórico que tuvo la UNESCO como Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿sí? Que fundamentalmente tiene como objetivo contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo,
mediante precisamente la educación, la cultura y las comunicaciones. Aquí, en tema de educación, se establece en primera instancia el respeto a la diversidad, la dignidad humana y la vida independiente, ¿sí? Em, Aquí es importante también recalcar que en los centros de educación especial, los centros de recursos, tienen un papel súper relevante para las personas, sus familias y el entorno, ¿sí? Básicamente las acciones están orientadas a romper, a eliminar, a contrarrestar lo que conocemos, como decía anteriormente, lo que conocemos hoy como barreras de carácter actitudinal o física, de las de comunicación eh, o, o- o estratégicas, didácticas también se las conoce, y las arquitectónicas o físicas, ¿sí? Ya después conversamos un poquito acerca de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene como objetivo fundamental promover esos derechos laborales para lograr fomentar eh, oportunidades, ¿sí? Que sean dignas, que sean protegidas y que ante todo se pueda fortalecer el diálogo, ¿ok? Y en el ámbito de la discapacidad se ha promulgado una serie de normas que lo hemos visto, cómo ha sido su trascendencia a lo largo de los años a partir de los convenios y recomendaciones que estuvimos abordando. Luego también tenemos dentro de las organizaciones internacionales, tenemos la Organización Mundial de la Salud, que es, como conocemos, la autoridad que coordina y dirige la acción sanitaria en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Aquí es uno de los documentos más importantes, surge la clasificación internacional que aborda las deficiencias, las discapacidades y las minusvalías. Y bueno, estuvimos también conversando un poquito acerca de la diferencia que hay en estos términos y que en nuestra profesión es importante que sepamos cuáles son las diferencias que existen en estos tres términos tan arraigados a nuestra labor, ¿sí? También se abordó la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, ¿sí? Donde se trabajan, hay una serie de ejes u objetivos que se trabajan, eh, como por ejemplo las tareas y demandas generales, la comunicación, movilidad, vida doméstica, autocuidado e incluso vida comunitaria, social, interacciones, ¿sí? Aprendizaje, en fin. Luego también se abordó un poquito la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Porque aquí se establece tratar de eliminar la discriminación y tratar de generar políticas integrales, ¿sí? Eh, en el año 1999, recordemos que surge la Convención Interamericana que tiene por objetivo la eliminación de todo tipo de discriminación para personas con discapacidad. ¿Sí? Esto se rige bajo el lema de igualdad, dignidad y participación, recuerden, ¿sí? Después abordamos algunos elementos que guardan relación con los principios básicos que están relacionados con la discapacidad, como la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, la accesibilidad, la autonomía, la autorrepresentación, ¿sí? Y una vez que pasamos por todo este recorrido histórico, ya entramos en materia para entender, ¿sí? Acerca de qué es la discapacidad motriz, ¿sí? Ahora, inicialmente, pues abordamos solo lo que es discapacidad de un modo muy general y de un modo genérico hacia todas las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Sin embargo, frente a las características y objetivos de esta asignatura, pues hemos iniciado eh, con aquellas
a aquellas propiedades, o valga la redundancia, estas características, que no es más que la alteración que se produce en el aparato locomotor que está causada por un funcionamiento deficiente, en este caso, en el sistema nervioso central. ¿Sí? Esto se puede traducir a nivel muscular, a nivel óseo o en la interrelación de los sistemas, ¿sí? Que en este caso lo que va a hacer es dificultar o imposibilitar la movilidad funcional de una o de más partes del cuerpo, ¿sí? Recordemos que también hablamos de los tipos de discapacidad, una de las clasificaciones, que es el caso de Aguado y Alcedo, que hablan de los trastornos motóricos que tienen afectación cerebral y los que no tienen afectación cerebral. Luego hablamos también de que Martín y Caro proponen una clasificación según el momento en que se produce la alteración, que puede ser congénita o adquirida, que puede ser que según la duración de la alteración, que puede ser temporal o permanente, según la evolución de la alteración, que puede ser degenerativa o no degenerativa. Y por último, abordamos la clasificación de Basílico y colaboradores que mencionan que la clasificación de la discapacidad se puede dar según el origen, que encontramos los de origen cerebral, los de origen espinal, los de origen muscular y los de origen osteoarticular. Esto fue lo que se abordó en el encuentro anterior y del mismo modo se procedió a orientar la tarea correspondiente a esta semana, ¿sí? Eh, del mismo modo, vamos a hacer un pequeño repaso y me permiten compartir un instante para que podamos recordar en qué consistía esta actividad. Fundamentalmente, se rige por el resultado de aprendizaje de nuestra unidad, que no es más que aplicar estrategias de intervención educativas diseñadas para personas con discapacidad físico-motora a través del uso de las TICs, ayudas técnicas, respuestas educativas y atención institucionalizada y familiar, logrando la igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos públicos de forma inclusiva. El contenido fundamental es la aproximación conceptual a la discapacidad, que es todo lo que recientemente les acabo de mencionar, de recordar, y el objetivo es elaborar un cuadro sinóptico en el que se organice la discapacidad motriz. Esto incluye definición, causas, tipos y clasificación según su origen, ¿sí? Es una actividad que está destinada a realizarse la entrega hasta el día 17 de noviembre y en este caso aquí ustedes van a encontrar cuáles son los prerequisitos. Van a encontrar un video, van a tener una lectura para poder realizar el análisis respectivo acerca de la discapacidad. También van a encontrar una guía didáctica para la inclusión y luego están los pasos para la elaboración, ¿sí? La observación del video, la lectura de los artículos y en este caso la idea es que usted pueda señalar aquellas ideas principales y secundarias de cada caso. Luego elaborar el cuadro sinóptico con los elementos que les había mencionado, definición, causas o factores, clasificación según su origen, mencione de cada origen las más comunes, ¿sí? Clasificación y tipos, ¿sí? Em, Aquí la nota importante es que el cuadro sinóptico debe contener información científica relevante y esto incluye que se pueda trabajar con fuentes confiables para poder desarrollar el trabajo, ¿sí? También van a encontrar en la bibliografía con algunos textos que les puede servir de gran ayuda. Y ya más adelante, la rúbrica de evaluación de actividad que ofrece los criterios que se van a tener en cuenta para calificar la actividad, ¿sí? Hasta aquí es la orientación que les tenía preparada. Eh, Realmente quisiera que ante cualquier situación o cualquier duda puedan
puedan comunicarse conmigo sin ningún tipo de inconveniente, pues estoy a las órdenes para cualquier inquietud que surja con respecto a este trabajo. Em, entonces, hasta aquí les dejo esta orientación. Ya luego abordaremos un elemento adicional que me gustaría compartir con ustedes en la segunda tutoría. Sin más que añadir, eso ha sido todo. Estoy a las órdenes, nos estamos comunicando por los medios disponibles.